Nació en la noche más fría del invierno, no en una cuna, sino encima de fardos de heno que olían a sudor de cabra y a pescado seco. Ese olor le marcó la memoria como una brújula: supervivencia. Esta es la sorprendente vida de una reina vikinga, de lo peor a lo mejor. En esa aldea perdida entre fiordos y rocas, todo era un ejercicio de resistencia. Su madre lavaba pieles a la orilla del agua, con las manos agrietadas y una paciencia cortada por las riñas del padre. Un saqueador de manos callosas que hablaba poco y volvía a casa con manos vacías o con nuevas historias de botín. Ella aprendió a robar calor antes que sueño, a esconder el pan bajo su falda para no compartirlo con los cuervos. A los 6 años ya sabía que la vida no era una canción de banquete, sino una tarea de cuchillo y viento. La gente la miraba de reojo. Era menuda, de ojos que parecían vacíos de asombro porque el asombro ya había sido gastado. Le decían que sería una buena esposa para alguien con más suerte que ella, o que desaparecería como tantas otras. Ella, sin embargo, guardaba una risa seca en la garganta y una rabia aprendiz de liderazgo. Si el mundo no le ofrecía lugar en la mesa, ella aprendería a sentarse en el borde y a sostener la jarra con ambas manos. Pero la chispa que la cambió no vino de su familia, vino en forma de mujer. Liersa apareció como quien no pide permiso para entrar, una figura alta, un puño de cicatrices y una reputación que no necesitaba anuncio. Liersa recogía a las niñas que el frío y la miseria habían descartado y les enseñaba a usar la furia como herramienta. Bajo su tutela, la protagonista se volvió menos presa y más estrategia. Aprendió a sostener el escudo como si fuera extensión de su cuerpo, a leer la línea del enemigo como quien lee un mapa, a causar daño pero también a retroceder cuando el precio era demasiado alto. Sus primeras redadas fueron un montaje veloz de aprendizaje, barcos que cortaban la niebla como navajas, risas que supuraban nervio, saqueos que olían a madera quemada y a monedas que tintineaban como promesas. Ahí conoció a Erbore, una amiga de mirada perenne y manos ágiles que la acompañó en muchas locuras, y a Frijas Erikier, cuya ferocidad femenina había sido hablada en historias susurradas, una figura que era tanto ejemplo como advertencia, poder con precio. Juntas formaron una pequeña unidad que nadie esperaba que sobreviviera más de una temporada. Se equivocaron. En la mitad de esas noches de vino y penas, porque no todo en la vida de un guerrero es gloria, también hay heridas curadas con historias y cuerpos que buscan consuelo. Ella vivió sus amores como quien enciende antorchas, con calor, sin compromisos, con confesiones que se olían a mañana. Nada de eso la definió. Lo que la definió fue la insistencia de volver al combate una y otra vez, de aprender que la mejor arma no siempre era la espada, sino la reputación que la acompañaba. Miedo dulce como una lira rota. No voy a contarte los detalles que solo interesan a los rumores. Bastará decir que esas noches añadieron capas a su leyenda y le enseñaron la importancia de la elección propia. Pero no todo es un desfile de éxitos. La vida pública no perdona el exceso de confianza. En una campaña que debía ser la más grande de su juventud, ocurrió la traición que casi le cuesta la vida. Un líder aliado, sediento de gloria, la vendió por un trato con nobles rivales. En medio de una batalla donde el oleaje de acero parecía querer tragarlos, la dejaron rodeada, sin apoyo, con su estandarte ardiendo. Fue una caída brutal. Hombres caían, barcos se incendiaban, y la noticia corrió como veneno por las aldeas. La llamaron traidora, la llamaron loca. Algunos incluso celebraron su supuesta muerte. En el barro y el humo, ella estuvo a punto de dejarse arrastrar por la corriente de la derrota. Hubo una noche, húmeda, con el aliento de la marea, en la que su cuerpo fue dado por perdido. Pero fuera de los ojos de la muchedumbre, la vida todavía le daba opciones. Learta y Erbore no la abandonaron, la arrastraron fuera del campo como quien salva un estandarte medio quemado. Allí, en una cabaña oculta, comenzaron la reconstrucción que no se mide en huesos curados, sino en estrategias nuevas. Fue un renacer en silencio. En vez de buscar revancha inmediata, aprendió a transformar la percepción pública. Si la gente creía en su muerte, la leyenda podía ser una moneda valiosa.
Si la gente la veía quebrada, podría vender esa visión por alianzas. Miniganchos. ¿Qué se hace cuando la muerte te mira y decide dar un paso atrás? Ella aprendió a negociar con el rumor. No eligió la farsa total, prefirió la alquimia política. Viajó a la sombra de mapas, forjó pactos en salones donde los jefes de clan cambiaban miradas más que juramentos. Usó su historia de marginada como carta de crédito. Quien hubiera sobrevivido a lo peor merecía al menos un asiento en el consejo. No fue una conquista por la fuerza bruta, aunque la espada seguía a su lado, sino por astucia. Matrimonios estratégicos que no la encadenaban, sino que la integraban. Promesas de reparaciones que beneficiaban a las familias. Nombramientos calculados para que los hombres que antes la despreciaron ahora debieran su futuro a su buen juicio. A medida que las alianzas se sellaban, su figura emergía distinta. Ya no solo la chica que sabía pelear, era la mujer que sabía qué ofrecer para que el botín fuera repartido de forma que la paz resultara rentable. Implementó cambios sutiles pero profundos. Endureció el código de saqueo para proteger a los no combatientes. Instituyó tributos que financiaban reparaciones tras los ataques y promovió el entrenamiento femenino sin convertirlo en obligación. Su reinado, cuando finalmente se proclamó, fue ceremonioso y a la vez sorprendentemente práctico. No hubo coronas de oro ostentoso. Hubo una corona hecha con metales retirados de armas rotas, una metáfora que no se escapó a nadie. De la guerra, ella extrajo orden. Su coronación no fue un acto mágico sin resistencia. Muchos la temieron y la aborrecieron, otros la aclamaron con el fervor de quien reconoce que la vida puede mejorar. En la plaza central, bajo antorchas y con el mar como testigo, ella no pronunció discursos monumentales. Habló de costumbre y necesidad, justicia para las familias de los caídos, reglas claras para los saqueos, protección para aquellos que antes vivían al margen. Fue una realeza con manos callosas y mirada de alguien que no olvida de dónde vino. El poder no la limpió del todo ni la hizo angelical. Siguió siendo ambigua. Algunos de sus métodos eran duros, otros eficaces, y la línea entre castigo y justicia se volvió borrosa en ocasiones. Ordenó ejecuciones por traición, también perdonó a hombres que podían ser útiles. Esa ambivalencia es lo que la volvió mito. En los salones, los bardos discutían si fue heroína o villana. En los mercados, las madres contaban a sus hijas historias de la mujer que había salido del heno para sentarse sobre un trono hecho de hierro reciclado. Su legado no es un canto unívoco, sino una serie de imágenes, guerreras entrenando al amanecer, ancianos recibiendo pensiones por heridas de guerra y ceremonias donde las antorchas ardían más por memoria que por espectáculo. Al final, la narrativa que quedó fue la de una mujer que tomó lo peor que la vida le dio y lo volvió herramienta, no porque negara su pasado miserable, sino porque lo integró, lo administró y sobre todo decidió qué contar de sí misma. Dejó leyes, sí, pero también dejó un ejemplo. La resiliencia puede ser un oficio, y la ambigüedad moral puede coexistir con la construcción de un orden nuevo. Imagínala ahora, años después, caminando entre columnas de humo que ya no son solo de guerra, sino también de hornos donde se cuece pan para los ancianos. Su rostro llevaba surcos de batalla y de decisiones políticas. Sus manos que una vez recogieron pan bajo la falda para que los cuervos no lo alcanzaran, ahora firmaban decretos que cambiaban vidas. La gente que antes la despreció la miraba como a un enigma, la mujer que vivió lo peor para terminar mejor. Si te interesa la historia brutal y humana de personajes que rompen expectativas, suscríbete y sigue la playlist de Líderes Extremos. Esto apenas es un respiro de lo que podemos contar juntos. Su nombre quedó, en la memoria popular, envuelto entre mitos, la reina que aprendió de la miseria y gobernó con la dureza que esa miseria le enseñó. Algunos la veneraron, otros la temieron, y unos pocos la odiaron por recordarles sus propias cobardías. Pero ninguno pudo sacar de la historia el hecho central. Ella actuó, emprendió decisiones, negoció, arriesgó y cambió el destino que le tocó por nacimiento. En las últimas noches de su vida, cuando la salud cedió y las ventanas de su gran salón olían a cera y a sal,
Ordenó que su lecho fuera sencillo. No pidió altares de oro. Sí pidió que su historia se contara con verdad, la de una criatura que conoció la miseria, que la admitió como parte de sí y que la transformó en poder. Muerte o mito, la línea se difuminó. Lo que quedó fue la lección. De lo peor a lo mejor no fue una fórmula mágica, sino una trayectoria, dolor, aprendizaje, estrategia y responsabilidad. Así se escribe su leyenda en las tabernas, no como ejemplo perfecto, sino como advertencia y consuelo. Advertencia para quienes creen que la violencia da derecho, consuelo para quienes piensan que su origen define su destino. Ella demostró que el origen puede ser leña para encender un fuego distinto, uno que caliente a muchos, no solo a los que saben blandir una espada. Entonces dime, ¿fue ella heroína o villana? ¿Se permitió ser ambas? Comenta abajo cuál crees que fue su mayor acierto y cuál su error irreparable. Si te gustó esta transformación épica, mira el video relacionado sobre otro líder que emergió de la nada y cambió su mundo. Dale like, comparte y vuelve. Hay más historias que se sienten como puñetazos, pero que terminan enseñándote a mirar la sombra con menos miedo.